Buenos días, si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo al libro de Isaías. Isaías capítulo 44, Isaías 44. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar, tener este servicio, la confianza que me da para predicar. Y en esta mañana quiero predicar acerca de la Trinidad. Simplemente el título de mi sermón es La Doctrina de la Trinidad. La Doctrina de la Trinidad. Básicamente una vez al mes o a veces 2 veces al mes quiero predicar a través de nuestra doctrina, a través de nuestra declaración doctrinal que tenemos en nuestro sitio web. Y esta mañana quiero predicar acerca de la Trinidad. Y quiero leer aquí de lo que tenemos en nuestra doctrina acerca de la Trinidad. Dice: Dios creó el cielo y la tierra y consta de 3 personas, el Padre, Jesucristo o el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son un solo Dios. Entonces el concepto de la Trinidad es que creemos en un solo Dios en 3 personas distintas. Entonces aquí en Isaías 44 quiero ver versículo 6 y quiero empezar con la idea de que solo hay un Dios. Dice: así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces aquí la Biblia dice que Él es el primero, el postrero, y que Él es el único Dios. Solo hay un Dios. Algunas sectas como los mormones enseñan que hay miles y miles de dioses en diferentes planetas. Los mormones, ellos con sus labios dicen que creen en la Trinidad porque dicen: no, nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero lo que ellos creen es que son 3 dioses diferentes, 3 dioses distintos. Y eso no es lo que nosotros creemos, no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hay un solo Dios. Isaías 45, mire versículo 5, Isaías 45, versículo 5, dice: yo soy Jehová y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí aunque tú no me has conocido. Entonces otra vez aquí la Biblia dice que no hay Dios fuera de Jehová. Versículo 21. Publicad y hacedlos llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Entonces aquí hay 3 versículos claros donde la Biblia está diciendo que solo hay un Dios y ese Dios es Jehová. Vayan conmigo a 2 Corintios 2, 2 Corintios 2. Entonces, como dije, creemos en un solo Dios en 3 personas distintas. Y a algunas personas no les gusta el uso de la palabra persona en hablar de la Trinidad, pero la Biblia usa esta palabra para referirse a Jesucristo. Aquí en 2 Corintios 2, en el versículo 10, dice: al que vosotros perdonéis algo, yo también lo perdono, porque si algo he perdonado a quien lo he perdonado, por vosotros lo he hecho en la persona de Cristo. Entonces aquí habla de la persona de Cristo. La Biblia usa la palabra persona para referirse a Dios, a diferentes miembros de la Trinidad. Vamos a ver esto más con el Espíritu Santo, donde habla le da pronombres personales, Él. Y habla de que Él habla y Él oye. Sería raro que el Espíritu Santo estuviera hablando y oyendo si no es una persona y no tiene atributos de una persona. No, nosotros creemos que son 3 personas distintas, y en ser personas tienen atributos de persona, tienen cuerpo, tienen voluntad, tienen una mente, tienen una conciencia, ¿verdad? Tienen todos estos atributos de persona y son distintos. No es solamente una sola voluntad y estamos fingiendo que son 3 diferentes. No, realmente hay 3 personas distintas con personalidades, con atributos de personas distintas. Vayan conmigo a Lucas 3. Quiero ver esto. Quiero ver en la Biblia donde habla de que son 3 personas. Y la meta de este sermón, porque hay muchas diferentes maneras que pudiéramos hablar de la Trinidad, y la meta de este sermón simplemente es dar a grandes rasgos lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad, y quiero ver a grandes rasgos lo que la Biblia enseña acerca de los papeles, atributos, roles del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos estos pudieran ser sermones en sí. Yo ya prediqué un sermón hace algunos meses donde me enfoqué más en comprobar que son 3 personas y que tienen atributos de persona. Entonces este sermón no necesariamente va a ser acerca de eso. Me quiero enfocar más acerca de
qué dice la Biblia a grandes rasgos del Padre, qué dice del Hijo y qué dice del Espíritu Santo. Pero para establecer una base, quiero enseñar que hay un solo Dios. La Biblia usa la palabra persona. Y aquí quiero ver en Lucas 3, mira el versículo 21, quiero ver ejemplos en la Biblia donde habla de las tres personas de la Trinidad, donde vemos las tres personas de la Trinidad. Lucas 3, mira el versículo 21. Dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aquí hablando del bautismo de Jesucristo, ¿verdad? Jesús va a Juan el Bautista para ser bautizado. Y aquí vemos que cuando es bautizado, tenemos una voz del cielo, que es el Padre, diciendo que ese es el Hijo amado en que tiene complacencia. Tenemos al Hijo siendo bautizado y después tenemos al Espíritu Santo. Y note que dice que Él está en forma corporal. Entonces da a entender que tiene un tipo de cuerpo, de cuerpo. De otra manera no tendría sentido que diga que está siendo visto de forma corporal. Pero aquí vemos las tres personas de la Trinidad. Yo creo que es uno de los ejemplos más claros donde vemos las tres personas de la Trinidad. Vayan conmigo a 1 Juan 5. 1 Juan 5. Y hay quienes dicen ser cristianos, dicen ser evangélicos, especialmente cuando los pentes, los evangélicos, que ellos niegan la existencia de la Trinidad y ellos enseñan básicamente una doctrina llamada modalismo. Hay diferentes nombres que se puede usar y ellos enseñan que básicamente solo hay una persona y a veces juega a ser el Padre, a veces juega a ser el Hijo, a veces juega a ser el Espíritu Santo. Yo aún he visto algunas personas decir que, bueno, es una persona que en el Antiguo Testamento se reveló como el Padre, y después en el Nuevo Testamento se reveló como el Hijo, y después de que el Hijo ascendió al cielo, entonces ahora se revela como el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, y de hecho no tendría sentido ese punto de vista con lo que acabamos de ver del bautismo de Jesús. ¿Cómo es posible que tenemos las tres personas de la Trinidad en un solo lugar, en el mismo evento, si solo es una persona? No tendría sentido. No, vemos que son tres personas distintas y realmente son personas. Aquí en 1 Juan 5, mira el versículo 7. Dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces aquí vemos otra vez que hay tres que dan testimonio, y es el Padre, el Verbo, que también es el Hijo de Jesucristo, y el Espíritu Santo. Vayan conmigo a 2 Corintios 13, 2 Corintios 13. Segunda de Corintios 13. Mira el versículo número 14. Entonces aquí al final de la carta Pablo se está despidiendo y dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces aquí otra vez vemos que Pablo hace distinciones, diferencia entre el Señor Jesucristo, Dios, que yo creo que está hablando el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Vayan conmigo a 1 de Pedro. Como dije, solo quiero ver diferentes ejemplos, diferentes versículos en la Biblia donde habla o menciona a las tres personas de la Trinidad. 1 de Pedro, mire el capítulo número 1. 1 de Pedro 1, mire el versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia, no presencia, pero presciencia, que significa el conocimiento anterior que tenía Dios, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces otra vez vemos que habla de Dios Padre, habla del Espíritu y habla de Jesucristo. Entonces habla de las tres diferentes personas de la Trinidad. Ahora quiero ver, como dije, a grandes rasgos lo que la Biblia dice acerca del Padre. Y quiero leer de nuestra doctrina lo que dice el Padre. El Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para morir por los pecados del mundo. Nadie ha visto jamás al Padre, pero Él ha sido dado a conocer por su Hijo Jesucristo. Entonces vayan conmigo a Juan 3. Entonces lo que menciona, lo que enfatiza nuestra declaración de doctrina es que el Padre mandó al Hijo
y que nadie ha visto al Padre. Entonces quiero ver eso, algunos versículos de eso en la Biblia. Mire Juan 3. Mire el versículo 16. Juan 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, probablemente uno de los versículos más famosos de toda la Biblia, Juan 3, 16, aquí es lo que está enfatizando de Dios Padre, es que Él amó al mundo a través de mandar a su Hijo Jesucristo. Esta es la manera específica que amó, demostró ese amor, es mandando a su Hijo Jesucristo. Mire Juan 6. Mire el versículo 38, Juan 6, 38. Eso es Jesús hablando. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces aquí es Jesucristo hablando, pero Él está reconociendo que, mira, el Padre me envió. Y yo vine para no hacer la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Vayan conmigo a Gálatas 4. Gálatas 4. Y ahí en ese versículo Jesús menciona algo que, como dije, en este sermón realmente no voy a enfocar, pero Jesús dice que vino no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Vemos que tienen dos voluntades diferentes, pero también vemos que hay una jerarquía en la Trinidad, que el Hijo está obedeciendo al Padre. Y eso tiene sentido, esa dinámica. Gálatas 4, mire el versículo 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces aquí otra vez la Biblia está enfatizando que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Vayan conmigo a Efesios 1. Entonces yo creo que vez tras vez lo que la Biblia enfatiza, especialmente en el Nuevo Testamento, es Dios Padre enviando a su Hijo a venir a hacer un sacrificio por nosotros, a venir a morir en la cruz, a venir a pagar nuestros pecados. Y es lo que la Biblia está enfatizando aquí. Efesios 1, mira el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por Jesucristo para sí, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en Él, amado. Entonces aquí lo que estamos viendo en Efesios es que empieza a hablar de la salvación. Y aquí vemos que la Biblia básicamente está hablando de cómo Dios Padre, desde antes de la fundación del mundo, había hecho este plan, esta idea de salvación y nos predestinó, dice, nos escogió, pero no como los calvinistas dicen que nos escogió por ninguna razón, no, nos escogió según su presencia, según sabiendo que íbamos a creer en Cristo. Y aquí está hablando de Dios Padre, como Él nos escogió, antes de eso nos predestinó. Y note que dice en el versículo 5 al final, según el beneplácito de su voluntad. Entonces Él hizo todo este plan de salvación. ¿Por qué? Porque quiso, porque le plació, porque le dio ganas. Es lo que básicamente la Biblia está diciendo aquí. Entonces lo que la Biblia está enfatizando del Padre es que Él mandó al Hijo, Él es el autor en un sentido del plan de salvación, de cómo íbamos a ser salvos. Y aquí es lo que la Biblia está enfatizando del Padre. Ahora vayan conmigo a Juan 1. El otro aspecto que habla aquí en nuestra doctrina es que nadie lo ha visto. Nadie ha visto a Dios Padre. Juan 1, mire el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces aquí es otro versículo claro que distingue entre el Dios Padre y el Hijo. Y nota lo que está diciendo, a Dios, el Padre, nadie lo ha visto, pero el Hijo lo da a conocer. Si son la misma persona, no tendría sentido porque obviamente muchas personas vieron a Jesús. Pero lo que está haciendo claro la Biblia es, mira, el Hijo da a conocer al Padre, pero nadie ha visto al Padre. Vayan conmigo a Éxodo 33. Ahora vendrá un tiempo en el estado eterno donde veremos al Padre,
Pero ahorita, como estamos, ahorita, actualmente, nadie puede ver a Dios Padre y vivir, es lo que la Biblia dice. Vamos a ver este versículo. Y eso es importante, porque a los que no creen que son tres personas, a los que creen que solo es una persona, eso no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que, bueno, puedes ver al Padre si está como en forma, ¿cómo puede ser que puedes ver a Dios si está en forma del Hijo, pero no en forma del Padre, pero es la misma persona? No tendría sentido. Lo que sí tiene sentido es que son tres personas diferentes y entonces ahorita nadie puede ver a Dios Padre, pero pueden ver a Dios Hijo. Y eso también tiene sentido, sí, es lo que tiene sentido. Mire Éxodo 33, mire versículo 20. Esto es una interacción. Empecemos el versículo 17 para tener más contexto. Dice, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego, muéstrame tu gloria. Entonces Moisés le dice a Dios, ¿verdad? Muéstrame tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y seré clemente para con el que seré clemente y tendré misericordia del que tendré misericordia. Dijo más, no podréis ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces aquí está diciendo Dios Padre que nadie lo puede ver su rostro, nadie puede ver su cara y vivir. Ahora, por eso vemos personas en la Biblia que cuando ven al ángel del Señor, que es básicamente una preencarnación de Jesucristo, ellos piensan que van a morir. Porque ellos entienden, mira, vi a Dios y ¿por qué no? ¿Verdad? Yo pienso que voy a morir. Pero lo que quizás no entendían es que estaban viendo al Hijo, no al Padre. Entonces nadie puede ver a Dios Padre y vivir, pero muchas personas, aún en el Antiguo Testamento, vieron a Dios Hijo y vivieron. Vayan conmigo a Juan 1, de regreso a Juan 1. Entonces, como dije, esto va a ser muy a grande rasgo. Yo creo que cada uno de estos pudiéramos predicar un sermón completo acerca del Padre y los atributos del Padre y lo que vemos acerca del Padre. Pudiéramos predicar un sermón completo acerca del Hijo y del Espíritu Santo, pero quiero solamente tratar de dar a grandes rasgos una idea de lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad, que es un Dios, tres personas, y dar a grandes rasgos una idea de lo que la Biblia enseña acerca de cada persona de la Trinidad. Entonces, quiero ver ahora acerca del Hijo. Nuestra doctrina dice, Jesucristo es el verbo de Dios, el Hijo de Dios y Dios. Él creó todas las cosas, se hizo carne, nació de una virgen, murió por los pecados de todo el mundo, fue sepultado y resucitó. Entonces quiero ver esos aspectos aquí en la Biblia. Juan 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces aquí vemos que la Biblia habla de Jesucristo y lo nombra el verbo. Ahora, quiero hacer una nota aquí porque hay algunas personas que quieren pelear mucho con esto. Hay algunas personas que dicen, oh, aquí está mal nuestra Biblia por decir verbo y no palabra. Hay personas que dicen, estrictamente tiene que decir, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora, yo creo que sería correcto eso, pero mira, la palabra verbo, en la manera que es usada aquí, tiene sentido. Yo creo que la gente que hace un argumento en contra de la palabra verbo aquí es porque no entienden qué significa verbo en nuestro idioma español. Pero quiero leer del diccionario lo que dice. Esa es la definición de verbo. No es un diccionario cristiano, solo es el diccionario ahí, Real Academia Española. Verbo, sonido o sonidos que expresan una idea. Sonidos que expresan una idea. ¿Sabes qué? A mí suena eso como una palabra. Y este no es el significado segundo o tercero o cuarto. Este es el primer significado. En un diccionario actual español, el primer significado de verbo es sonidos que expresan una idea. Entonces, mira, aquí nuestra Biblia está bien, es correcto decir el verbo. Porque lo que está expresando la Biblia es que Jesús es la palabra, es el verbo, y verbo significa palabra. Es aquí, se puede usar como sinónimo. ¿Okay? No está mal nuestra Biblia, no tenemos que cambiarla, no tenemos que corregirla, aquí está bien. Y aquí la Biblia está empezando que mira, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces el verbo, Jesucristo, siempre ha existido. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No como los falsos testigos de Jehová que dicen, oh, es que Jesús es la primera creación que Dios hizo.
¿verdad? La primera creación que Dios hizo. No, no, la Biblia dice que Jesús siempre ha existido porque es Dios. Nunca hay un punto en tiempo donde el verbo Jesucristo no existía porque siempre ha existido porque Él es Dios. Sigamos leyendo aquí, dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí en el versículo 3 también vemos que aquí la Biblia está diciendo que Él creó todas las cosas. Jesucristo es el creador y sin Él nada fue hecho. Mire conmigo Juan, mire aquí versículo 14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí habla después de que la encarnación de Cristo, que se hizo carne. Vayan conmigo a Hebreos 2. Entonces aquí vimos que Jesucristo tiene el título de verbo, es la palabra de Dios. Y esa palabra, el verbo, se hizo carne. Ahora, yo creo que Jesucristo siempre ha tenido una forma de carne, un cuerpo, pero yo creo que lo que hace la encarnación especial es que ahora tuvo un cuerpo mortal, tuvo un cuerpo donde ahora podía morir para poder morir por nosotros. Yo creo que eso es lo que habla aquí en Hebreos 2, mire el versículo 14, Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces aquí habla de que, mira, así como ellos tenían sangre y carne, Jesucristo también se puso sangre y carne para poder morir. ¿Por qué murió? Para librarnos de la muerte, librarnos del que tenía el imperio de la muerte, versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. Entonces aquí en el versículos 14 al 16 está hablando de la encarnación de Jesucristo y que se hizo como nosotros para poder morir por nosotros, para poder librarnos, salvarnos, darnos libertad, darnos redención. Y el versículo 16 es interesante porque en nuestra Biblia, como dice, tiene sentido. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. Porque está hablando de la encarnación en versículos 14 y 15, y después en el versículo 16 simplemente está diciendo, mira, no se hizo como a un ángel, no, realmente fue humano, y fue de la simiente de Abraham. En la 1960, aquí dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la simiente de Abraham. Ese no tiene sentido aquí, porque estamos hablando de la encarnación. Socorrer es ayudar. Cuando hablando de la encarnación, ¿por qué se encarnó Jesucristo? Para poder morir por nuestros pecados, para poder ser nuestro Redentor. Y despuésito decir, mira, pero no ayudó a ángeles, ayudó a la simiente de Abraham. Para mí no tiene tanto sentido ese versículo en la 60 que diga así. Tiene más sentido lo que dice nuestra Biblia, que sí, mira, realmente fue humano, no fue naturaleza de ángel, fue naturaleza de simiente de Abraham. Realmente fue humano como nosotros. Vayan conmigo a Mateo 20. Entonces la Biblia enfatiza acerca del Hijo, su encarnación. Tenemos, por supuesto, 4 libros, ¿verdad? Los 4 evangelios que hablan acerca de la encarnación de Cristo, su ministerio aquí y últimamente de su sacrificio que hizo por nosotros. Mateo 20, mira el versículo 28. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el principal objetivo de Jesús cuando estaba en esta tierra es para venir, morir por nosotros y ser rescate por muchos. Vayan conmigo a 1 Corintios 15. Y es importante reconocer eso, que ese fue el motivo principal de Jesucristo en esta tierra. Porque toda mi vida, creciendo en la iglesia, yo escuché en cada clase de escuela dominical que Jesús vino para ser un ejemplo para nosotros. Y Jesús vino para ser un ejemplo para nosotros. Y obviamente sí es un ejemplo para nosotros, pero eso no fue su motivo principal para venir. Su motivo principal fue para morir en la cruz, para dar su vida
para salvarnos a nosotros. Y eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. 1 Corintios 15, aquí vemos también que habla del Evangelio. Dice, versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Entonces aquí habla del Evangelio, nos va a definir en versículos 3 y 4 qué es el Evangelio. Pero note que el Evangelio es lo más importante aquí que está siendo enfatizado. Toda la Biblia enfatiza el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así somos salvos. Somos salvos a través del Evangelio. Y como dice aquí, haber creído, por creer. Pero hay personas que creen en vano. Entonces esas no son personas que han perdido su salvación. Lo que la Biblia está diciendo es que algunas personas simplemente realmente no creyeron, no entendieron lo que estaban creyendo. Versículo 3, porque primeramente os he entregado lo mismo que así recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces Cristo vino, vivió una vida perfecta, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, nunca pecó, nunca robó, nunca hizo nada malo, siempre hizo lo correcto. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, pero hizo todo eso para poder ser sacrificio por nosotros. Así como en el Antiguo Testamento tenías en la Pascua un cordero que era sacrificado y ese cordero no podía tener mancha, no podía tener ninguna imperfección, ¿verdad? Porque era un símbolo de Jesucristo, era matado, su sangre era vertida. Entonces, de la misma manera, Jesucristo, siendo ese cordero perfecto, puro, sin mancha, sin pecado, fue nuestro sacrificio, murió por nuestros pecados para poder que nosotros fuéramos salvos. Pero no solo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Vayan conmigo a Hebreos 7. Hebreos 7. Y quiero ver otro aspecto de lo que la Biblia habla acerca de Jesucristo, en el que Él es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. Al haber resucitado, Él se hizo nuestro sumo sacerdote. Murió en la cruz, fue sepultado, resucitó. La Biblia enseña que Él tomó su misma sangre, fue al propiciatorio en el cielo. Él puso su sangre, su misma sangre en ese propiciatorio para que nosotros podamos tener ese perdón completo. Y Él es el sumo sacerdote. Hebreos 7, mire el versículo 25. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, en el versículo 24 habla de que tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, y el versículo 25 habla de que Él salva eternamente a los que se acercan a Él, y Él intercede por ellos. Vayan conmigo a Romanos 8, también dice lo mismo, o algo similar, de que Él intercede por nosotros. Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Jesucristo está enfatizando en la Biblia que Él es el verbo de Dios. Él es el verbo de Dios, Él es el creador. Él se encarnó para poder darnos redención, para que pudiera morir por nuestros pecados, ser sepultado, resucitar, y ahora está en el cielo, a la diestra de Dios Padre, y Él está haciendo intercesión por nosotros, por nuestros pecados. Ahora vayan conmigo a Juan 16. Juan 16. Entonces, como dije, yo sé que me puedo meter a detalle en todos estos puntos, pero solo quiero dar una idea a grandes rasgos de lo que la Biblia, algunos puntos de lo que la Biblia enseña acerca de cada persona de la Trinidad. Entonces, hablamos del Padre, hablamos del Hijo, y ahora quiero ver el Espíritu Santo. En nuestra declaración de doctrina dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y guía a los creyentes a toda la verdad, pero no habla de sí mismo. Entonces, quiero ver aquí Juan 16, Jesús habla mucho acerca del Espíritu Santo, le está hablando a sus discípulos y habla del papel del Espíritu Santo. Mira el versículo 7, es Jesús hablando, pero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga,
redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de Dios de este mundo ya es juzgado. Entonces aquí vemos que está hablando del Consolador, es un título que se le da al Espíritu Santo aquí. Note que habla de Él, porque es una persona. Otra vez, los falsos testigos de Jehová, hay muchas sectas que quieren actuar como que el Espíritu Santo es una fuerza, o como que es, sí, como una fuerza, así como fuera Star Wars o algo, ¿verdad? La fuerza. Pero la Biblia no describe al Espíritu Santo de esa manera, describe al Espíritu Santo como una persona, Él. Entonces, y después dice que Él al mundo. Entonces, esto es solo al mundo general, no necesariamente estamos hablando directamente de creyentes aquí. Al mundo general está redarguyendo, está convenciendo, está convictando por algo, y eso es pecado, justicia y juicio. Y realmente esos son los tres elementos del evangelio mismo. Es pecado, justicia y juicio, ¿verdad? Vamos y enseñamos a la gente, mira, todos somos pecadores, todos merecemos el infierno. Primero, ¿verdad? Todos somos pecadores, nadie es perfecto, todos hemos caído cortos, nadie puede llegar al cielo por lo que ellos hacen, porque todos hemos pecado. Y eso es lo que está hablando, va a redarguir de pecado. Después hablamos de juicio, que todos, por ser pecadores, merecemos una consecuencia, merecemos un castigo en el infierno. Nadie puede ser perfecto, entonces todos somos pecadores, y por ese pecado, aun si solo fuéramos a pecar una vez, merecemos el juicio en el infierno. Entonces hablamos de pecado y de juicio, pero después hablamos también de justicia. Y aquí, cuando está hablando de justicia, está hablando de cuando está hablando de justicia aquí, yo creo que lo que podemos ver es que hablamos de la justicia de Cristo. Y como, mira, Cristo vino a esta tierra siendo perfecto, nunca habiendo pecado, y Él vino a pagar por nuestros pecados. Él fue ese sacrificio por nosotros, resucitó a los muertos, y no solo eso, pero cuando yo creo en Jesús, Él me da su justicia en mí mismo. Y ahora yo nunca puedo ir al infierno, soy salvo para siempre. ¿Por qué? Porque tengo la justicia de Dios, de Jesús, en mi cuenta. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo creo que esos son los tres elementos del evangelio mismo, es pecado, justicia y juicio. Y eso es lo que nosotros predicamos, son las cosas que el Espíritu Santo está convenciendo al mundo. Y yo creo que tiene sentido porque si no son salvos, esas son tres cosas que ellos necesitan entender para poder ser salvos, para poder creer el evangelio. Mire versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces aquí en el versículo 13 ya está hablando más a los creyentes y está diciendo, mira, esa es la función que va a tener el Espíritu a los creyentes. Él es el Espíritu de verdad y os va a guiar a toda verdad. La función del Espíritu Santo en el creyente, al momento de creer, el creyente recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en el creyente. Y una función del Espíritu Santo en el creyente es lo guía a toda verdad. Entonces, cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos guía a entender qué es lo que es cierto. Y después note que al final del versículo 13 dice, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga. Otra vez, para las personas que dicen, es que realmente no son personas. ¿Ustedes creen que cuando dicen personas, que realmente son como personas? Sí, porque aquí está hablando del Espíritu Santo que habla y oye. Sería raro que estuviera hablando y oyendo si no es una persona y no tiene atributos de una persona. Y después dice que Él habla, oye y os hará saber las cosas que venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os dará saber. Entonces, otro atributo que vemos del Espíritu Santo es que Él no se enaltece de sí mismo. Él no habla de sí mismo. Él no está dando gloria a sí mismo, está dando gloria a Jesucristo. Y eso es importante porque hay movimientos enteros como los carismáticos, los pentes, que ellos quieren exaltar el movimiento del Espíritu Santo, pero nunca exalta a Cristo. Cuando ves un movimiento que está exaltando el Espíritu Santo, pero no está también exaltando a Jesucristo, sabes que no es de Dios, porque el Espíritu no habla de sí mismo, habla de Jesucristo. Cuando ves estos movimientos los carismáticos, que todo es, es que hablo en lenguas, hablo ni siquiera es un idioma, solo hablo en cosas que ni se entienden. Estoy aquí
en el suelo. Hay movimientos que también hablan de la risa santa, de que todos empiezan a reír y no se pueden controlar. Oh, es que eso es el movimiento del Espíritu Santo. Y traen a personas aquí al escenario y les pegan y se caen. Oh, es el Espíritu Santo. Se quitan el saco, le hacen así, toda la fila se cae, todo el coro se cae. Y dicen, no, es el movimiento del Espíritu Santo. Y enfatizan tanto el Espíritu Santo, pero nunca apunta a Jesucristo. Y así sabes que no es de Dios. Porque el Espíritu Santo no habla de sí mismo, no se exalta a sí mismo, exalta a Jesucristo, exalta a la palabra, el verbo que es Jesucristo. Y cuando ves un movimiento que dice tener el Espíritu Santo, dice tener este poder del Espíritu Santo y se burlan de nosotros, oh, es que ustedes no creen en las señas del Espíritu Santo y ustedes no creen en estar lleno del Espíritu Santo. No, yo sí creo eso. Lo que yo no creo es que ustedes tienen el Espíritu Santo, porque todo lo que veo de ustedes es ustedes están exaltando a sí mismos y al Espíritu Santo y no están exaltando a Jesucristo. Y realmente cuando tienes el Espíritu Santo, cuando tienes la llenura del Espíritu Santo, es que vas a exaltar a Jesucristo, vas a exaltar el Evangelio, vas a exaltar la palabra de Dios. Mira a Juan 14, mira el versículo 26, Juan 14, 26. Este es otro texto acerca de que el Espíritu Santo nos va a guiar al creyente a toda verdad. Más el Consolador, Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, otra vez, el Espíritu Santo está enseñándonos y nos está recordando la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia, para que cuando estemos en diferentes situaciones, el Espíritu Santo nos pueda recordar de la Biblia. Vayan conmigo a la primera de Juan. Entonces, a veces hay tiempos donde quizás, ¿verdad? A mí sé que me ha pasado en diferentes escenarios, especialmente cuando estoy ganando almas. A veces hay gente que me trae diferentes objeciones, diferentes cosas, y de repente me acuerdo de un versículo, de repente me acuerdo de otro versículo. Y no es que yo solo tenga una buena memoria, es el Espíritu Santo que nos está ayudando a recordarnos de las cosas que hemos leído de la Biblia para poder ayudarnos en ganar almas. 1 Juan 2, mira el versículo 20. 1 Juan 2, 20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y os conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en Él. Entonces aquí la Biblia está dando la unción, que yo creo que está dando el Espíritu Santo, que permanece en nosotros. Y aquí habla que no hay necesidad de que alguien nos enseñe. Ahora, obviamente creemos la importancia de la Biblia y de un pastor y de alguien que predique, pero realmente lo que la Biblia está diciendo es que mira, no hay nada especial que se pueda enseñar que no puedas tú mismo, el creyente con la Biblia, figurar a través de leyendo la Biblia. No es como que llegamos aquí para escuchar una interpretación privada, para escuchar, es que un ángel me habló y me dijo que realmente este versículo no significa esto. No es como la iglesia católica que te tengo que decir, bueno, aquí cuando dice esto, realmente no dice esto. Lo que está diciendo es, mira, sí, tenemos pastores, tenemos la iglesia, pero al final del día, yo mismo como creyente, yo puedo leer mi Biblia y saber qué dice porque el Espíritu Santo me guía. Yo no necesito a un papa, yo no necesito a alguien que me diga qué dice la Biblia. Yo puedo saber qué dice la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso alguien que no es salvo, ellos no entienden la Biblia. Ellos no saben lo que dice la Biblia. Ellos no entienden los conceptos de la Biblia porque ellos no tienen el Espíritu Santo que los está guiando. Pero el creyente puede saber todo lo que la Biblia dice, puede entender la Biblia a través del Espíritu Santo. Vayan conmigo a Juan 15. Juan 15. Juan 15. Y no es tan difícil darnos cuenta qué iglesias están alineadas con lo que la Biblia dice y cuáles no. Hay católicos que actúan como que, es que si no tienes un papa, no vas a saber a qué iglesia ir. Pues, ¿cuál iglesia? Todos dicen que el Espíritu Santo lo está guiando. Ok, sí, pero número uno, muchas iglesias ni siquiera enseñan el evangelio verdadero. Pero entre las iglesias que enseñan el evangelio verdadero, real, es claro ver cuáles están siguiendo la Biblia y cuáles no.
porque hay ciertas iglesias que están leyendo la Biblia, están enseñando la Biblia, y hay otras iglesias que les preguntas, ¿por qué aquí dice que una mujer no debe hablar y tienes mujeres enseñando la escuela dominical? Tienes mujeres enseñando a los jóvenes. ¿Por qué aquí dice que la mujer no se debe de vestir como hombre y tienes mujeres en pantalones? ¿Por qué es que la Biblia habla de modestia, de que las mujeres se vistan modestamente y aquí todas las jovencitas están en shortcitos que se le ve todo básicamente? ¿Verdad? No es difícil darte cuenta que ya que encuentras las iglesias que tienen el evangelio correcto, puedes ver, ok, unas iglesias típicamente bautistas fundamentales están siguiendo lo que la Biblia dice. Otras iglesias simplemente están haciendo lo que quieran, nunca hablan de la Biblia, no están ni siquiera tratando de seguir la Biblia. No es difícil saber cuál es la iglesia correcta. Juan 15, mira el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces otra vez otro versículo que dice aquí que el Espíritu Santo, el Consolador, no da testimonio de sí mismo, da testimonio de Jesucristo. Vayan conmigo a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Ya lo mencioné, pero quería ver unos versículos acerca de esto. Es que el Espíritu Santo mora en el creyente. Los incrédulos no tienen el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo tiene un cierto ministerio hacia ellos, decía la Biblia, que los redarguye de pecado, justicia y juicio, pero el Espíritu Santo no está morando en los incrédulos, pero el Espíritu Santo sí mora en el creyente. 1 Corintios 6, mira el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces aquí está hablando que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que mora en nosotros. Vayan conmigo a Efesios 1. Efesios. Y tiene sentido que habla del templo, a veces habla de nuestro cuerpo siendo un tabernáculo. En el Antiguo Testamento, el templo y el tabernáculo era básicamente simbólico de donde estaba Dios, donde moraba Dios. Tenían el arca del pacto y el propiciatorio sobre eso para enseñar que básicamente demostrar, simbolizar que ese era donde moraba Dios. Y tiene sentido que ahora el Nuevo Testamento está hablando de nuestro cuerpo siendo el templo, o en otros pasajes el tabernáculo, porque nuestro cuerpo es donde mora el Espíritu Santo, que es Dios. Efesios 1, mira el versículo 13, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí está hablando de cuando confiamos, cuando creímos, y está diciendo que cuando pasó eso, cuando creímos, cuando confiamos, fuimos sellados con el Espíritu Santo y esas son nuestras arras o como un depósito de nuestra herencia. Vayan conmigo a Efesios 4. Entonces ya que alguien es salvo para siempre. ¿Cuál es una manera de evidenciar eso o de poder comprobar eso? Es que nosotros tenemos el Espíritu Santo y somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y nunca se va a ir de nosotros. Efesios 4, mira el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces otra vez, somos sellados con el Espíritu Santo, Él mora en nosotros, nunca se va a ir. Vayan conmigo a Hechos 1, y este es el último punto que quiero hacer. Es, todo creyente tiene el Espíritu Santo dentro de ellos. Pero la Biblia también hace una diferencia entre simplemente que tener el Espíritu Santo morando en uno y después estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, quiero hablar un poco de la llenura del Espíritu Santo. Todo creyente tiene siempre el Espíritu Santo. Pero hay algunos creyentes que están viviendo en la carne, están haciendo lo que quieran y entonces ellos están contristando al Espíritu Santo, están apagando al Espíritu Santo. Pero hay otros creyentes que después están llenos del Espíritu Santo porque están leyendo la Biblia, están sirviendo a Dios. Y tener la llenura del Espíritu Santo habla de la Biblia de tener básicamente solo el poder, tener cierto poder. El Espíritu Santo nos empodera para poder predicar. Típicamente es lo que vemos aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, mire Hechos 1, versículo 8.
Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí habla de que aquí ya tienen el Espíritu Santo, los discípulos, porque Jesús sopló sobre ellos, ellos recibieron el Espíritu, pero ahora están esperando a recibir el poder del Espíritu Santo. Mire Hechos 2, versículo número 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ese poder que estaban esperando es ser llenos del Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo morando en ellos, pero ahora son llenos. Ahora tienen cierto poder especial, empoderamiento para poder ahora predicar la Biblia, predicar el Evangelio. Versículo 21. Y sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces están predicando el Evangelio. Después, versículo 41, ¿cuál es el resultado? Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. Entonces, cuando estamos caminando conforme a la palabra de Dios, estamos sirviendo a Dios, podemos tener la llenura del Espíritu Santo y tenemos cierto empoderamiento que Dios nos da especial para poder simplemente ser efectivo en predicar la Biblia. Y cuando ves el Nuevo Testamento, cuando personas son llenos del Espíritu Santo, es típicamente para predicar el Evangelio. Y aquí vemos un ejemplo de eso, es que poder predicar el Evangelio con denuedo, claramente, y poder tener un gran resultado. Y cuando tienes personas que dicen ser llenas del Espíritu Santo, ¿sabes lo que yo espero? Es que estén predicando la Biblia y estén predicando el Evangelio. Y específicamente también solo puede aplicar a predicar la Biblia en como un sermón. Es personas que están llenas del Espíritu Santo están predicando lo que la Biblia dice. Personas que no están llenos del Espíritu Santo, que están en su carne, típicamente solo están predicando sus opiniones, sus ideas, lo que ellos piensan. Entonces, cuando podemos discernir, ¿cómo se vería un pastor que está lleno del Espíritu Santo? Quizás es alguien que está predicando la Biblia, está usando mucha Biblia, está citando mucha Biblia, y después también está ganando almas y está haciendo un gran resultado en ganar almas. Es alguien que está lleno del Espíritu Santo. Pero después hay otras personas que dicen que están llenos del Espíritu Santo o dicen ser mejores que otras personas, pero después ellos ven sus sermones y no predican la Biblia. Su predicación no solo es aburrida, pero no es bíblica. No están realmente expositando lo que la Biblia dice, están tratando con su opinión, con su conclusión, comprobar eso de ciertos versículos de la Biblia. Y después ves, ¿y qué están haciendo ganando almas? No están haciendo mucho, no están haciendo nada. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a poder ser efectivos en predicar la palabra de Dios y predicar el Evangelio. Entonces, como dije, el punto, la meta del sermón simplemente era enseñar a grandes rasgos lo que la Biblia enseña en la Trinidad. Y ojalá haya hecho eso, ojalá se haya entendido. Pero esa fue la meta y el punto del sermón. Y con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por una más vida, gracias por todas las bendiciones que nos has dado, gracias porque eres bueno, Dios, gracias por tu palabra, gracias por las verdades que nos enseñas. Pido que nos ayudes a poder, que esto nos haya ayudado, Dios, a tener un mejor entendimiento a grandes rasgos de lo que dice la Biblia acerca de la Trinidad, acerca de las personas de la Trinidad, sus papeles, y pido que nos ayudes, Dios, a apreciar a cada persona de la Trinidad y su papel que tiene. Pido que nos ayudes, bendigas los servicios en inglés que están de por venir, bendigas la ganancia de almas, Dios, y pido en su nombre de Jesús. Amén.